Estamos en nuestra serie de las letras rojas para el desarrollo de carácter conforme al hombre de la estatura perfecta, quien es Yeshua. El día de hoy estamos analizando a partir del versículo 5 del capítulo 8. Estamos en nuestro video número 12, si no me equivoco. No es cierto, 13. Estamos hoy en el 13, en la sección 13 de nuestro versículo, imagínense, de nuestra serie, perdón, capítulo 13, temporada 1. ¿Sale? Vamos a revisar, por favor, a partir del versículo número 5. Y dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y esta sección, quiero hacer como un apunte importante, esta sección podría no estar acomodada en tiempo cronológico de manera correcta, ¿sale? Hablando específicamente de Mateo. Mateo lo hizo mejor a través de secciones. Si ustedes se fijan, en la sección donde inició, se ven como que algunos temas generales, por ejemplo, la tentación del Mesías y hacia atrás. Y después de eso viene el Sermón del Monte, que ocupa en total 3 capítulos, y después empieza a hablar de lo que pasa después del Sermón del Monte, que es exactamente el milagro con el leproso. Pero después de ahí ya se queda en la sección de milagros. Si ustedes se fijan en el versículo 5, va a hablar del siervo del centurión que lo sana. En el versículo 14 habla de la suegra de Pedro que sanó, ¿sale? Y después hablan de que muchos iban a ser sanados y después de que calma la tempestad y los endemoniados gadarenos. Si ustedes se fijan, no tiene que ser necesariamente en este orden y en esta como cadencia de eventos. Sin embargo, todos estos eventos responden a la categoría de milagros y sanaciones, que es lo que hizo mejor o muy bien Mateo. Si ustedes se acordarán a qué se dedicaba Mateo, ¿se acuerdan? Era, a ver, abran sus micros. Él era el que era contador, ¿no? Sí, él era el que era cobrador de impuestos. Dice Abdul, me encantó ese término muy actual. Era contador, literalmente sería contador público. Imagínate, muy literal. Y en efecto, ya te imaginarás su capacidad cuantitativa para pensar las cosas y cualitativa. Por supuesto, era mucho más metódico y su relato se basó un poco más en categorización de eventos de salud. Entonces, teniendo esto presente, podemos entender que lo que vamos a seguir estudiando hoy es otro milagro, y dice que entraba Jesús en Capernaum y vino a él un centurión. Yo les hago una pregunta bien sencilla: ¿a qué se dedicaba un centurión? Rápidamente. Había centenas de soldados, ¿no? Ok, Era el jefe de centenas de soldados. ok. Literalmente era alguien, era un general, era una persona que se dedicaba a la parte, pues, de armada de Roma específicamente. Esta es la parte importante. Un centurión se dedicaba a dirigir a tropas romanas, por lo tanto, ese centurión era romano. La parte interesante es que vino él y dice que le vino en una intención de ruego. Si ustedes se fijan, dice que el centurión vino y se le acercó rogando. Y hoy vamos a aprender algo importantísimo con respecto a estos personajes que se le acercan, y mucho mejor también vamos a darnos cuenta de cómo reaccionaba Jesús ante estos ruegos de estos personajes como el leproso, ¿no? Ustedes se acordarán que vimos el leproso la semana pasada y que le dijo el leproso: si quieres puedes limpiarme, ¿sale? Yo creo que la semana pasada que analizábamos eso, yo quiero creer y quiero pensar que nos quedó claro que todas las cosas pasan por causa de Yeshua o por causa del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso la lepra, si él no quiere, no se la quitaba. ¿Me explico? Así como a mí, mi gripe, o así como a quien quiera cualquier condición. ¿Me explico? Si está con enfermedad, si está en dificultad, si está en problemas, si está en conflicto, si está con falta de dinero, todo literal es porque Él quiere. ¿Sí? Y dice Romanos, y si Él quiere, pues la verdad es que tú y yo no tenemos como oportunidad de poder reclamarle. Y lo vimos con Job, ¿sí? Job, literalmente, el Señor así lo quiso. Y la razón por la que cuento esto es porque cuando entendamos cosas como estos, cosas como estas, perdón, en los contextos, nos vamos a poder dar cuenta cómo sus reacciones, las reacciones y el carácter de Yeshua no dependía de las personas, sino que dependía de la intención que él tenía. Fíjate esto,
La reacción de Yeshua no dependía de las personas, dependía de su intención, de la intención de Yeshua. Hoy nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces viene este general romano y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, esto estuvo tremendo porque dio tres adjetivos calificativos de su criado. Dice que estaba postrado en casa, que estaba paralítico y gravemente atormentado. O sea que, pues la verdad es que era un siervo bastante, pues enfermo. Y la parte interesante a resaltar de acá es que en efecto era un siervo, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos a romanos piadosos que cuidaban a sus siervos? Ya me entienden a qué me refiero con el contexto. Que eso no pasaba regularmente, mi querido Luis. Regularmente los soldados romanos y la mayoría de las personas en posiciones altas no tienen preocupación real u ocupación o atención real con sus criados o con la servidumbre que pudieran tener. Muy pocas veces se ve esta cualidad de carácter en él. Y en este caso dice que era un romano y podemos notar que era un romano piadoso. Qué tremendo que estando dentro de Capernaum, fíjense esto, Capernaum, una ciudad de Israel, está un soldado que que aparentemente por lo que leemos podemos notar que realmente era un soldado pues piadoso, que era un soldado que aunque era soldado realmente pues era buena onda. En otras palabras, me explico, o sea, era un soldado en verdad que resaltaba de lo que creemos que era un soldado regularmente, ¿no? Vemos, por ejemplo, más adelante a Cornelio. ¿Se acuerdan de este Cornelio? También era un centurión de la compañía la italiana y vimos que dice que él era piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. También vemos que él, o sea, dice que daba sus limosnas y que bendecía al templo. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, porque te das cuenta que eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate, nada más viene este soldado que tiene a su cargo bastantes soldados, además, que aquí lo vamos a ver más adelante, y no vino a exigir, vino, dice, con ruego. Dice que vino y le rogó y le dijo, por favor, le dice, mi criado, es más, no dijo por favor, perdón, lo retiro. Él solo le contó, escuchen esto porque esta parte tiene una cualidad importantísima. Él le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Le pidió algo? No. ¿Y cuál es la respuesta de Yeshua ante ese diálogo? Sencillamente le dice, yo iré y le sanaré. Punto. No sé si ustedes se dan cuenta, pero el centurión romano no le pidió que lo sanara. No le ha pedido que lo sane. Solo le contó. ¿Qué cualidad de carácter vemos en Yeshua aquí? Esa cualidad de carácter se llama sensibilidad. Si quieren, apúntenlo. Cualidad de carácter de Yeshua aquí es sensibilidad. ¿Sí? Así tal cual. ¿A poco la sensibilidad es una cualidad de carácter? Sí, claro, por supuesto que sí. La sensibilidad, por definición, caballeros, es percibir los verdaderos sentimientos y emociones de los que me rodean. Eso es la sensibilidad. Yo les hago una pregunta. ¿Regularmente los hombres somos sensibles? Dice Javier como que, pues ya con los años como que uno se va haciendo sensible. Mientras que Luis dice, no, la neta no. O sea, la neta no tanto, pues. Y en efecto, las mujeres tienden mejor a ser sensibles, ¿sí? Las mujeres tienen sensibilidad para muchas cosas y eso es algo que incluso es genético, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres pueden ver la diferencia de colores muy cercanos uno al otro, por ejemplo, y para los hombres es azul, rojo, amarillo, verde y café, o sea, punto. Para las mujeres existe el azul, el celeste, el navy blue, el azul marino, el azul cielo, el azul turquesa, el azul esmeralda, o sea, y te pueden dar una lista, no me explico, pero la razón por la que cuento esto es porque los hombres regularmente no tenemos esa sensibilidad. Pero déjame te digo hoy, y te lo dejo bien clarito, y es que hombres sin sensibilidad son hombres incompletos de carácter, ¿sí?
Y Yeshua lo tenía. Yeshua tenía esta cualidad bien desarrollada. La tenía muy bien estimulada. Y cuando fue necesario, cuando llegó el centurión, lo aplicó. No requirió que el centurión, oh Señor, yo te pido, por favor, como a mí se me ocurrió decir ahorita, te pido, por favor, que... No, no, no. Él vio sensiblemente y actuó. ¿Sí? Acuérdense esto, muy importante. Los discípulos estaban con él. Mínimo 4 discípulos. Y acuérdense, por favor, que quiero mantener como que la narrativa de Mateo, aunque pudiera no ser cierta, aunque pudiera no estar acomodada cronológicamente. Porque de hecho, si ustedes se fijan, estamos en el Mateo 8. Y en Mateo 10 aparece la elección de los 12. Si ustedes se fijan, vayan un segundito a Mateo 10. Y en Mateo 10 es cuando ya elige a los 12. Pero lo que ya habíamos visto antes es que por lo menos había 4 discípulos con él en el Sermón del Monte. Eso sí lo tenemos bien claro. Ahora, sensibilidad la tuvo Yeshua. ¿Qué es lo contrario a la sensibilidad? Apúntenlo porque a lo mejor dices, no sé qué implicaciones tiene la sensibilidad, pero a lo mejor sí logras detectar las implicaciones del antónimo de la sensibilidad, y lo contrario a la sensibilidad es la dureza. ¿Está bien? Dice Javier, muchos confunden la sensibilidad con debilidad. Uy, claro, por eso la acabamos de definir. Si ustedes se fijan, la sensibilidad, una vez más, por definición, es percepción de los verdaderos sentimientos y emociones de los que me rodean. ¿Cuál era el sentimiento y la emoción? Les hago una pregunta. Vamos a hacer un ejercicio de sensibilidad. A ver, vamos a conectar, por favor. ¿Qué fue lo que Yeshua detectó en el centurión? ¿Cuál era el verdadero sentimiento o emoción del centurión? Pueden activar La su... necesidad de su siervo, ¿no? Ok, otra cosa más. A ver, ¿ustedes qué opinan? Porque Desesperación, Humildad, desesperación podría ser. ¿Otra que dijiste, Omar, perdón? humildad, Humildad, ok, ese es bueno, eso es muy importante. Ok, ¿qué más? cariño por su siervo, Preocupación, El amor a su Preocupación, siervo. cariño por su siervo, el amor por su siervo. Ok, preocupación, preocupación, ok. pasión, Compasión, amor, los estoy leyendo ahí también en el chat. Y en efecto, Luis. O sea, cualquier persona pudo haber dicho, ah, chis, pues ni dijo nada, o sea, solamente le contó. Pero la sensibilidad de Yeshua tenía un umbral bien claro. Es decir, la sensibilidad de Yeshua fue bien clara y notó que él estaba teniendo amor, compasión, servicio y un corazón genuino al emitir esas palabras. Fíjate cómo le dicen, Señor, mi criado está postrado en casa. Desde el punto que le diga Señor, ya demuestra algo bien importante. ¿Se fijan? Y esa parte por eso no nos puede pasar desapercibido. La forma en la que le habló el centurión, diciéndole Señor, ya lo dejaba a él en un espacio de verdad humilde. Al centurión en un espacio de humildad. Claro, por supuesto que demostraba humildad. Y quiso Yeshua, logró como que ver rápidamente todo eso que estaba pasando, sentimientos y emociones. ¿Y qué pasó? Actuó. Fue entendido de sus palabras, fue entendido literalmente de lo que estaba percibiendo, y la percepción que hizo, lo hizo reaccionar. ¿Sí? Ayer yo estaba hablando acerca del cuidado, ¿sale? Y el cuidado tiene por definición estar consciente de lo que sucede para responder correctamente. Es muy parecido a la sensibilidad, de hecho, pero el cuidado tiene que ver con esta respuesta. Esta respuesta que se busca que tengamos. Y yo decía, imagínate que si queramos como que responder, y esta parte es importante, imagínate que queramos responder, pero no tengamos cuidado. Imagínate que queramos responder y no tengamos sensibilidad para entender lo que está pasando. ¿Quién sabe si vayamos a responder de manera correcta? ¿Me explico? Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos respondido sin ser sensibles?
¿Cuántas veces hemos respondido? Está tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces podíamos haber reaccionado y actuado sin haber prestado atención y cuidado a lo que estaba pasando? Sin leer, y voy a decir bien claro para que se entienda, sin leer los sentimientos y emociones y el rostro de tu esposa, sin ver los sentimientos y emociones del rostro de tus hijos, de tus compañeros, de tus familiares, de tus amigos, de tus vecinos, y vamos y reaccionamos, ¿sí? Y a lo mejor no enojados, y a veces sí enojados. Pero vamos y reaccionamos. ¿Y qué es la reacción? Pues lo que pasó después de la acción. Alguien hizo algo y tú reaccionas. ¿Sí? Fuiste reactivo. ¿Y qué pasa si fuiste reactivo sin ser sensible? Pues vas a despotricar probablemente contra la persona sin haber prestado atención a esto, a prestar atención. Ahora, les pregunto, ¿qué tanta velocidad tuvo Yeshua para reaccionar? Pues su velocidad era instantánea, o sea, él no requería como, déjame hacer un análisis y te cuento mañana como nosotros lo somos, me explico, o sea, yo he escuchado y me acuerdo mucho de mi papá que decía, no puedo decidir ahora, igual lo vemos mañana. Y yo decía, pero es que tan sencillo, me quiero ir a quedar a la casa de mi primo, ¿puedo o no puedo? No, no puedo decidir ahora, pero es que solo quiero ir a quedarme a dormir con mis tíos. No, no puedo. Entonces, a veces, en muchas ocasiones, no tenemos esta sensibilidad desarrollada, ¿sí? Y si la tenemos desarrollada, a veces está muy mal estructurada. Y además de que está mal estructurada, está mal dirigida. Porque de verdad tenemos una sensibilidad como que basada en nuestra propia opinión, en nuestra propia referencia. Y eso es algo bien duro, gente, porque, caballeros, porque yo te decía que las mujeres son más sensibles. Son más sensibles a entender esto. Son más sensibles a notar la necesidad que existe. Son más sensibles a entender, a ver un estado de ánimo, a ver un rostro, a ver una cara, a ver unos ojos que les digan muchas cosas. ¿Sí? Y sabes que a veces nosotros como hombres de verdad no conectamos con esto. ¿Sí? Qué tremendo es notar esto. Trabajo para todos. En verdad empezar a desarrollar esto. En efecto, muchas ocasiones se relacionó la sensibilidad con debilidad. Muchas ocasiones, pero no tiene que ver con eso. La sensibilidad es poder reconocer, como lo acabamos de decir, poder percibir los verdaderos sentimientos y emociones de los que me rodean, para entonces poder actuar. Y en efecto, justo me iba exactamente eso, Luis. Como hombres fuimos educados, para ser insensibles. Exacto. Socialmente, los hombres estamos educados, y más en Latinoamérica, para ser insensibles. ¿Sí? Y eso es algo, por supuesto, que no es correcto. No tiene sentido eso. Por eso nosotros podemos reescribir esa parte, esa cualidad de carácter. ¿Sale? La gente piensa que la sensibilidad es falta de carácter. Imagínate esto. La gente piensa que la sensibilidad es falta de carácter. Pero hoy te lo digo y te lo digo así al rostro, pues. Como hombres, la sensibilidad es parte del carácter. La sensibilidad el carácter requiere que sí seas sensible, hombre. Sí requiere que seas sensible. Y si no, ve y díselo a Jesús. Y verás cómo te contesta con este ejemplo y te dice, oye, yo fui sensible. Sí. Lo contrario, como dijimos, es dureza. El hombre duro cree que tiene carácter. ¿Pero qué crees? El hombre duro no tiene carácter completo. ¿Sí? No tiene carácter desarrollado. Es un hombre que no nota, es un hombre que no se da cuenta, es un hombre desconectado, es un hombre que no conecta, es un hombre que no se da cuenta de las necesidades, es un hombre que cuando la esposa le dice ¿qué te pasa? Y te contesta nada, cree que es verdad, que no le pasa nada. Eso es un hombre con esa cualidad de carácter sin desarrollar. Por supuesto, de hecho, dice Ángel, es inseguro. Por supuesto.
está lleno de temor y de preocupación y probablemente de ansiedad también. Su apertura es tan pequeñita que verdaderamente te das cuenta de que realmente requiere muchísimo que desarrollar. Entonces, aquí vemos a Yeshua diciendo, yo iré y le sanaré. Punto. No requirió pedir nada. Y él dijo, yo iré y le sanaré. ¿Sí? Ahora, tú tienes también que a Yeshua en otras ocasiones, esta es la parte que me importa mucho que note. En otras ocasiones, Yeshua no fue tan sensible para poder reaccionar. ¿Se acuerdan de la mujer cananea, la mujer sirofenicia? Que con ella no fue, sí, claro, lo que me pidas, por supuesto, allá voy y le sano. No dijo nada de eso. De hecho, le dijo, no te puedo sanar porque no vine por ti. Yo no vine a sanar a personas como tú. Y la terminó literalmente, o sea, terminó haciéndola que se postrara con la intención de algo. Porque Yeshua con unos aparentemente es súper sensible y aparentemente con otros es extremadamente duro. Porque con unos vemos que es como muy sensible y muy fácil de poder convencer, que sin pedirle nada ya él se le está... Pero la mujer que se vino y se postró y le dijo, Señor, incluso los perros comen de las migajas, Padre. No, lo siento, pero no. O sea, imagínate. ¿Por qué Yeshua tomaba la decisión de en ocasiones ser en verdad sensible y otras ocasiones no serlo tanto? Bueno, aquí hay algo importantísimo que vamos a notar en una de los contextos antes de que el Mesías hable otra vez. Dice, respondió el centurión y dijo, y otra vez vuelve y menciona la palabra, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres. Otra vez le dice, Señor. Contexto, por favor, no lo olviden. Un centurión romano viniendo a buscar a un maestro judío, literalmente que era Yeshua, con la intención de poder humillarse y decirle, Señor, eres tú, por cierto, Señor, por favor, sana a mi siervo. Y sin que le diga y sin que le pida nada, Yeshua le está sanando y va y decidido a sanarle. Sin embargo, ustedes sabrán perfectamente y se acordarán que dice trabajó su carácter. ¿Quién trabajó su carácter? ¿Yeshua o el centurión? Está importante esa palabra. Ahí dime, perdón. Y digo que Yeshua trabajó el carácter tanto Claro. del centurión como de la mujer. Ya, por supuesto, totalmente. Y tienes acá que ustedes saben perfectamente que tratar de manera como bondadosa, sin límite, los romanos a los judíos podría ser un motivo importante de sublevación. Me refiero a que no olvidemos que los romanos eran los que estaban encima del pueblo judío, mientras que el pueblo judío eran los vasallos de los romanos. Entonces, para mantener el orden probablemente pues buscaban llevar las cosas de manera como estables, pero evidentemente que un romano se sobrepasara con un judío, pues teniendo como actos de bondad y de servicio especiales, pues evidentemente no sería algo bueno, pues para Roma, ¿me explico? Y en efecto también para los judíos. Un judío que tuviera como tantos privilegios con un romano, pues evidentemente no sería correcto. Ahora, si te pones a pensar, un judío entrando en la casa de un romano, evidentemente tampoco sería algo muy bueno de pensar. Y tampoco un romano entrando en la casa de un judío fuera algo muy bueno, ¿cierto? Tienes a Pedro, por supuesto, mientras que iba con Cornelio, iba bien temeroso, ¿sí? Que hasta se llevó a 2 o 3 compadres para que no le fueran a hacer algo, o si le hacían algo, pues para que se enteraran mínimo, pero evidentemente no era algo que pasara de manera común. Y le dice él,
no soy digno de que entres bajo mi techo, intentando decirle prácticamente no es necesario, pero sobre todo es, quiero ahorrarte esa incomodidad que puede existir entre nuestras sociedades. Y le dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjate nada más esto. Entre más hablaba el centurión, Yeshua más fácil podía leerlo. Podía con esa sensibilidad desarrollada, podría darse cuenta de todo esto. Y el centurión siguió hablando y dice en el 9, porque también yo soy hombre que está bajo autoridad. Fíjate esto nada más. Yo soy hombre bajo autoridad. O sea, es decir, yo tengo sobre mí algún jefe. ¿Sí? Yo también tengo sobre mí alguna persona superior. ¿Sí? Haciéndole notar prácticamente que esto podría provocarle algún problema con esa autoridad en caso de que él fuera. Y le dice, y también tengo bajo mis órdenes soldados. También tengo como que algunas personas con las que yo necesito mantener mi investidura. ¿Sí? Y después le dice, y digo a este, ve y va. Y al otro, ve y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Prácticamente vuelve a meter al siervo en contexto, ¿se fija? Todo eso, Yeshua lo estaba viendo. Y él sí era sensible para poder analizar todo esto. Sensibilidad a tope. Sensibilidad full en Yeshua. Ya se dan cuenta que en verdad es una cualidad de carácter, así que nos hace falta a veces muchísimo. Sí. Y la sensibilidad, por supuesto, aquí hoy puedes notarlo a partir de algo bien fácil. ¿Cómo logró Yeshua ser sensible? A ver si logra notarlo. ¿Cómo Yeshua logró actuar bajo esta sensibilidad? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua para poder ser sensible en este momento? A ver, échenle coco y cuéntenme. Eso, Ángel. Ángel hizo esto. Solo escuchó. Yeshua escuchó. Hay un dicho que tenemos muchísimo en el marketing y es que tenemos 2 oídos y una boca para hablar el doble de lo que hablamos. Si tú te fijas, la mayor parte de lo que hemos estudiado hasta ahora se la ha llevado hablando el centurión. Él es el que ha estado platicando. Es el que ha estado dialogando y diciendo y comentando y recordando y pensando y externando. Y Yeshua solo ha dicho, yo iré y le sanaré. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo podemos empezar a fomentar? Me encanta porque esto lo voy a utilizar. ¿Cómo podemos empezar a fomentar la sensibilidad en nuestra vida? Aprendiendo a escuchar más. ¿Qué les parece eso? ¿Estamos resolviendo? ¿Vamos bien? ¿Se están adquiriendo nuevas cualidades de carácter o nuevos entendimientos? Yo creo que sí, para mí, primero para mí. Esta parte es impresionante y le agradezco mucho al Señor, por supuesto. ¿Queremos ser sensibles? Necesitamos empezar a escuchar más. Y escuchar más, no nada más como diciendo, listo, ok, sino en verdad escuchar con atención plena. ¿Cómo es escuchar a alguien con atención plena? Es escucharlo y verle al mismo tiempo que le escucho. No hago con mis manos otra cosa, ¿sí? No hago con mi boca incluso otra cosa. Hay mucha gente y los hombres más, que cuando quieren preguntar algo en la calle, bajan el volumen del estéreo o de la radio. O incluso cuando se meten en una calle que no entienden qué está pasando. O sea, cuando están como que medio complicado, lo que hacen es bajarle. Como que el escuchar algo les distrae y no los deja pensar bien. A muchos hombres les pasa eso. ¿Sí? Y entonces, si te das cuenta, somos bien fáciles de poder ser distraídos. ¿Ya me entiendes? Entonces, el poner atención plena en alguien para escucharle requiere que no se haga otra cosa más que prestarle atención. ¿Sí? Evidentemente, tu esposa podría ser la primera persona con la que pudieras ejercitar esto. Pero es que ella no me dice nada. Exactamente, porque ya se dio cuenta que eres re insensible y nunca le prestas atención de manera plena, que evidentemente ya no te cuenta nada, ya no le interesa contarte nada, ya se cansó de ser ignorada por ti. Uy, perdón. Esperemos que no sea así. Pero si no, bueno, te cuento que hay un montón de técnicas
que puedes utilizar para intentar conectar con una persona y empezar a hacerle preguntas especialmente para que puedas tú prestarle atención. Tengo una lista de preguntas que hice hace un tiempo, que si quieren se las puedo pasar, donde son preguntas con la intención de conectar. Y tengo una parte que es también para niños. Si tienen hijos pequeños, pueden también utilizarla para niños. Y también es bueno, pues. Y entonces, pregunta si quieres, y entonces escuchas con atención. No haces otra cosa más que escuchar. Y luego vas a decir quizá, pero es que no soy sensible aún. Bueno, no te preocupes, es como un músculo que vas a necesitar ejercitar. Así son las cualidades de carácter. Y Yeshua, ya te lo acabo de mostrar acá, fue súper sensible. Y vino por escuchar. Tú y yo necesitamos caminar hacia eso. ¿Está bien? Entonces ya estamos analizando cosas más interesantes en el aspecto de ver cómo practicar y caminar hacia esto. Y después dice, al oírlo Yeshua se maravilló. Y pilas con lo que dice a continuación. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, amén les digo. Cuando dice de cierto, la palabra que aparece ahí es la palabra amén. ¿Sí? Aparece tanto en el hebreo, si fuera escrito en hebreo, como en griego, porque en griego la palabra amén no se tradujo. Y literalmente dice, amén les digo. ¿Sí? O sea, cuando dice amén es, yo establezco, yo digo totalmente, que ni aún en Israel he hallado tanta fidelidad como esta. La palabra que aparece es fe, pero la palabra más correcta sería fidelidad. Yo no he hallado fidelidad como esta, como la del centurión. Y yo les cuento, pero ¿a quién les contaba eso? Dijimos, a los que le seguían. ¿Quiénes eran los que le seguían? Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Quiénes eran los que le estaban siguiendo? A ver. ¿Ustedes qué dicen? Sus discípulos. Ok. Abdul. También estaban las personas pues que iban detrás de él. Ujú. Pues habían otras, aparte pues de Israel en general, pues de Claro. Jerusalén. Si ustedes se fijan en el versículo número 28 y 29 del capítulo 7, aparece que había más gente ya siguiéndole. Y en el capítulo 8, versículo 1, dice que le seguía mucha gente cuando bajó del monte. ¿Sí? ¿Podríamos pensar que había mucha gente? Sí. También podríamos pensar que ya no, porque ya estaba llegando a Capernaum. También podría ser que ya no había tanta gente. Pero lo que sí sabemos y tenemos certeza es que 4 de sus 12 apóstoles ya estaban siguiéndole. ¿Sí? Y esto ya lo habíamos establecido en Mateo capítulo 4, en el versículo número 18, ¿sí? Aparece que llama a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. Ahí está. Pedro y Andrés, tenemos a ellos dos. Y después en el 21 aparece Jacobo y Juan. Ellos 4 por lo menos ya le estaban siguiendo. ¿Está bien? Y dice que, versículo número 10, me regreso a Mateo 8, dice versículo número 10, dice, y les digo, ¿a quién les estaba diciendo? Por lo menos a ellos 4. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Hacemos una pausa para entenderlo rápidamente. El centurión le dice esta parte y Yeshua contesta, pero se lo contesta no al centurión, sino voltea con los apóstoles y les dice, les digo que yo no he hallado quien sea como él en fidelidad para creer en esto. Y le dice todavía más, les voy adelantando, y le dice a los 4 apóstoles, y les dice, por lo menos a ellos, les voy adelantando. Puede que la gente que sea hija de Abraham, Isaac y Jacob directamente y sanguíneo, puede que sean desechados por completo por falta de fidelidad. Pero pueden venir también gente y multitudes tanto del oriente y del occidente que se sentarán a ocupar esos lugares que la propia familia de Abraham, Isaac y Jacob habrá desechado en caso de que fuera así. Les hago una pregunta. ¿A quién se refiere con esa multitud que puede venir del oriente y del occidente? ¿A quiénes se refiere? Israel. A Israel perdido, por supuesto.
A todo Israel extraviado. Hoy ya se entiende perfectamente bien esto, ¿sale? Lo cual es algo que es recurrente en lo que habla Yeshua muchas ocasiones. La idea de que los invitados a la boda no quisieron ir, que los que realmente eran como que los invitados originales no quisieron presentarse, pero que él mandó llamar a los que estaban en verdad interesados en esto, aunque no fueran invitados regularmente, por ejemplo, ¿sí? Un pueblo que no preguntaba por él, dice el profeta. Él se lo va a revelar. Yo les hago una pregunta. ¿De qué dependía? A ver si ya se notó. ¿De qué dependía qué tan sensible o duro era Yeshua? ¿Qué quería lograr con eso? A ver si lo notaron ya. En comparación, por ejemplo, con esta mujer cananea, que con ella no fue tan sensible. Javier, En la forma que se acercaba, ok, la con forma en que se humildad. acercaba. Ok, pero vimos que la mujer también se acercó con mucha humildad, pero que con ella no fue sensible. ¿Sí? Dice Luis Enrique, la fidelidad. Ok, podría ser. La pregunta es, ¿de qué dependía que Yeshua fuera sensible o no fuera sensible? Ahí había De su un actitud. factor común y era como la actitud, la humillación que pusieron. Ok, podría ser, pero quiero que se fijen en esto. La reacción que tiene Yeshua después de que el centurión habla, no es para con el centurión el explicar lo que explicó. ¿A quién explicó eso? A los apóstoles. ¿Se fija? Con la mujer sirofenicia, con la mujer cananea. ¿A quién quería explicarles cómo era la actitud de una oveja perdida de la casa de Israel? A los apóstoles. Si ustedes se fijan, todas las veces que Yeshua hizo lo que hizo y actuó como actuó, fue en enseñanza para los apóstoles. ¿Sí? O sea, la sensibilidad de Yeshua no solamente alcanzaba para poder ayudar a la persona, sino para que al mismo tiempo estaba enseñándole a sus apóstoles, así mira, en sitio, literalmente. Entonces, por supuesto que Yeshua conocía a través de lo que este centurión le había dicho con esas poquitas palabras. Yeshua ya había sido sensible y sabía cómo iba a ser su reacción. Y por eso no le preocupó, ni tampoco reparó en ser sensible. Directamente fue sensible, sin ningún problema. ¿Sí? Sin embargo, era con la intención de enseñar a los apóstoles alguna razón. Con la dificultad que tuvo con esta mujer en Mateo capítulo 15, también tenía una intención. Lo vamos a ver más adelante. Pero la intención era la misma, que los apóstoles aprendieran sobre esta cualidad de carácter y sobre muchas otras, por supuesto. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 13, Yeshua dijo al centurión, ve, y como creíste, esa palabra creer tiene que ver con fidelidad, y conforme a tu fidelidad te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Conclusiones, señores, el día de hoy. La sensibilidad es una cualidad de carácter que requiere muchísima conexión y empieza con la escucha activa y en atención plena hacia lo que me rodea. Específicamente hoy lo podemos practicar con mi familia, la familia más cercana que tengo, y lo más seguro es que sean las esposas, que sean lo más cercano, y después, por supuesto, los hijos. En otras ocasiones va a aplicar también para los padres, por supuesto, en primer lugar, pero esto va a depender de cada caso. Y nos damos cuenta que la sensibilidad no solamente va a ser con la intención de poder suplir esa necesidad, sino también buscar cómo esa sensibilidad pueda ayudar a otras personas, incluso para enseñar o explicar alguna razón. Hasta aquí, caballeros, el capítulo de nuestra serie de las letras rojas de hoy. ¿Sale?